Sí, bien. Vamos a comenzar un estudio más de la palabra de Dios y pues haciendo un poco de remembranza de lo que hemos venido predicando, que es esta parte en donde Nicodemo estaba con nuestro Señor Jesucristo, tratando de comprender qué es nacer de nuevo. Si había que introducirse otra vez al vientre de su mamá estando ya grande. Entonces recuerden que decía nuestro Señor que si en verdad no nacemos de agua y de espíritu, no entraremos al reino de los cielos. Que lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es, y que es necesario arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, la primera carta de Pedro es como en este estudio la introducción de lo que vamos a predicar el sábado, pero ya como para poder entender qué es lo que Dios quiere a través del apóstol cuando se nos dice en primera de Pedro capítulo 2 versículo 11, dice la palabra de Dios así: amados, yo os ruego como a peregrinos y extranjeros que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, y a los gobernadores como por enviados, para castigo de los malhechores, alabanza de los que hacen el bien. Tenemos que ver cómo se interpreta esta palabra. ¿Cuáles son estas emociones, deseos carnales que batallan contra el alma? ¿Cómo identificarlos? Tanto es la exaltación del hombre, como también lo es el trabajo que ejerce en la mente el demonio para que lleguen las personas a sentirse tan tristes y tan poca cosa que les dé depresión y les den ganas de morir. Entonces la tristeza, la ansiedad, la depresión, desajustes del sistema nervioso, falta de sueño, exceso de trabajo, confinamiento, hacinamiento, todas estas palabras son muy conocidas en este tiempo. Pero el Señor nos dice que nosotros debemos confiar, obedeciendo a nuestras autoridades, a nuestros pastores, a nuestros patronos. Dice el versículo 18, criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces va a haber gente a tu alrededor que va a ser ¿qué? Difícil de soportar. Pero dice el Señor que
nosotros nos sometamos a toda autoridad. ¿Quién es tu autoridad en este sentido? Dios. Nosotros debemos someternos a la palabra de Dios. Si nosotros estamos sujetos a la autoridad espiritual de nuestro Señor, tendremos amor para soportar lo que el común de la gente le puede llamar insoportable. Estaremos serenos, porque el Espíritu abundará en presencia de nuestros corazones. Y ese mismo Espíritu que fortaleció a nuestro Señor Jesucristo en la cruz para decir perdónalos porque no saben lo que hacen, es el mismo Espíritu Santo que va a venir a consolarte y a darte el perdón por la gente que te agrede. Estos son estas cosas que batallan contra tu alma. Si te pegan, si te maldicen, si te roban, no dice el Señor el que te quite, dale lo demás. Te piden la túnica, dale también la capa. El que te maldice, bendice al que te maldice. Ama al que te ultraja, al que te humilla. Pero entonces dice, manteniendo buena tu conducta de frente a lo que no es soportable, que son las personas que no tienen tu misma fe. Pero Dios no te puede sacar de la tierra para que vivas una vida bien, sino que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no te preocupes, yo he vencido al mundo. ¿Cómo venció al mundo el Señor? Con el amor y con la bondad. No lo venció con armas, porque no es ni con espada, ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. Cristo venció en la cruz con su Espíritu Santo. Venció el rencor, venció los insultos, los escupitajos, los golpes, el hambre, la burla de mucha gente. Y entonces nosotros, cuando pasamos alguna cosa similar, luego ya estamos tristes o estamos enojados. Entonces nosotros tenemos que pensar en que hay un Dios que nos puede ayudar a ser como Él, porque ese es su deseo. Si dice la Escritura que somos creados a imagen y semejanza, pero la imagen y semejanza de Dios la vas a tener que testificar a través de tu vida, de tus frutos, de nuestros frutos, porque por nuestros frutos nos van a conocer. ¿Cómo te pones tú a entender en tu mente esto? Dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Amén. Pero Dios quiere que primero sane tu alma, absteniéndote de las emociones que producen
todo lo que está diseñado en el mundo para destrozarte emocionalmente. ¿Cómo vamos a adquirir la capacidad de que cuando nos maldigan, no maldecir? Y yo te decía la vez pasada, cuando tú piensas algo malo de la gente, aunque los demás seres humanos no te oigan, el Señor sabe lo que piensas. Y por eso dice la Escritura que aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de Dios no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas, para derribar argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y uno de los mayores argumentos es: tú te tienes que defender. Son argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, porque Dios te dice que cuando a él le maldecían, él no respondía con maldición. Y en cambio nosotros, cada que nos dicen cualquier cosita, ya estamos maldiciendo y gritando y peleando con todo el mundo. Cuando él padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando a ti te digan cosas o esto, tú no te enganches con eso. Encomiéndalo a Dios. Señor, perdónalos si no saben lo que hacen. Y ya, ese es el amor y la bondad con lo que se vence la maldad. Y entonces a ti no te va a dar tristeza, no te va a dar dolor, no te va a doler lo que hacen los demás, sino que Dios te va a consolar cuando hagas su voluntad. Nuestro comportamiento, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos o fuiste sanado. No va a sanar tu cuerpo si no sana tu alma, porque las emociones que son contrarias al amor de Dios enferman el cuerpo. Y hay gente que está enferma de dolor, de resentimiento, de pecados acumulados, que se manifiesta ¿en dónde? Pues en nuestro cuerpo. Pero, ¿qué te digo? Por la herida de Dios, por la herida de Cristo en la cruz, fuimos ¿qué? Nosotros sanados. Entonces te voy a decir que esto ya venía siendo profetizado cuando en el libro de Isaías capítulo 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Y acuérdate que en el 59:1 dice que no se ha acortado la mano de Yahweh para ayudar, para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Amén. Dice la palabra de Dios que subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Hablando de Jesucristo, dice: no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo, para que le deseemos. Imagínate cómo quedó nuestro Señor, de los golpes, del maltrato, lleno de sangre, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
No podemos entonces decir que no hay una oportunidad de sanar. Pero también nosotros tenemos que entender ahí en el libro de Romanos, que dice la palabra en el capítulo 15: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Pero ni aun Cristo se agradó de sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El Salmo 69. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cómo vas a tener esperanza? Si dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes una vez glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En las más duras emociones que produjo tanta agresión en nuestro Señor, Él glorificó a Dios Padre, tanto cuanto que le dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no tiene comunión con Satanás. Y si en Cristo se vaciaron todos nuestros pecados para que Él recibiera el castigo, lógicamente Dios no podía estar con Él. Y por eso dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Si yo no hice nada. Porque tenía que ser así. Entonces nosotros, ¿por qué no perdonar las cosas que nos hacen de la misma manera? Si nosotros queremos ser hijos de Dios, y dice el Evangelio, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, para mí es agradable que me traten bien, que me digan las cosas bien, que me pidan por favor. Pero en cuanto empiezan a alzar la voz y a comportarse de manera grosera, pues luego sale ahí la carne. Una de las cosas que nosotros sabemos que hace la persona que grita, la persona que se enfurece, que se llena de ira, ¿qué es? Un débil, no es un fuerte. Pero dice el 14 de Romanos: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Uno cree unas cosas, otro cree otras cosas, uno cree que se debe comer y otro que no. Pero dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Y esto hablando entre las costumbres, entre lo que interpretan de la palabra de Dios. Entonces Dios dice, en temas, en cuestiones de la carne, en cuestiones de vituperio, en cuestiones de los que piensan diferente, en cuestión de los que opinan, aún de los que no tienen claro las cosas que el Espíritu te ha revelado, tienes que recibirlos, pero no para contender con ellos.
Quiere decir, la palabra te dice, mirad que no pague nadie mal por mal. Sí sabemos que recibimos a las personas en nuestra manera de relacionarnos con ellos de una manera respetuosa. Pero dice el Señor, haya este sentir que hubo también en Cristo, que siendo igual a Dios, no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se hizo siervo de los hombres y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y recuerda, lo seguimos diciendo, Dios dice en el Espíritu, la muerte de Cristo fue su carne. Tú debes de morir a la carne. No tienes por qué estar esclavizado o esclavizada a Satanás, que te mete las molestias a partir de los actos de los demás y empieza a agitarse en tu cabeza con resentimientos, con odio, con ira. Estos son parte, estos sentimientos, de los deseos carnales que batallan contra tu alma. Porque inmediatamente que te dicen algo, explotas. ¿Qué hay que hacer? Clamar al Señor para que Dios cumpla la promesa en nosotros que dijo en Ezequiel 36, yo pondré un corazón de carne, donde hay un corazón duro. Hay algo mucho más duro que no se puede ablandar si no es por Dios. Y hay bastante base bíblica para saber que Dios puede endurecer el corazón de la gente. Así como lo hizo con Faraón, por desobedientes, porque no tienen un corazón para Dios, porque no luchan por Él, porque no quieren, no aman a Cristo, no aman su palabra. ¿Cómo va a reblandecer el corazón? A través de la palabra, porque la fe es ¿qué? Por el oír, y por el oír palabra de Dios. Y no tan solo por oírla, sino por hacerla o obedecerla. Entonces dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga sus pisadas. Repito este texto. ¿Cuál es el ejemplo para seguir sus pisadas? Vencer con el bien el mal. Alguien te hace un mal, tú hazle un bien. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Pero si te hacen un mal y tú te dueles, si te duele la carne, empiezan las batallas de las emociones. Y empiezas a tener tristeza, el demonio empieza a meterte depresión, resentimiento, y al último te dice, mira, mejor mátate, porque la vida no vale nada. Dios dice, no, hay un ejemplo que Cristo nos puso para seguir sus pisadas. La solución de las emociones, de esta parte de deseos carnales, el vencimiento, vencer los deseos carnales que batallan contra el alma, es seguir las pisadas de nuestro Señor, seguir su ejemplo. Acuérdate
siempre que Jesucristo fue más maltratado que tú y que yo. Y sin embargo Él los amó. ¿Sí o no? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. El que juzga justamente tiene un nombre y varios nombres. Es Consejero, Dios fuerte, Príncipe de paz, Consolador, Torre fuerte, Proveedor, Médico, Sanador, Salvador. Todo eso es tu Dios. ¿De qué has de temer? ¿A qué le temes? Aunque sin casa me quedara, con todo Dios me recogerá. Aunque mi familia no me quiera, Dios me ama. Amén. Padre de huérfanos ha sido Dios para mí toda mi vida. Padre de huérfanos y de viudas, esposo de viudas. Y le dice a la iglesia: sostener a la viuda verdadera. Dios no te va a dejar. Si no, deja a los pajarillos ahí que sin comer. ¿Tú no vales más? Sí, tú vales la sangre de Jesucristo. Pero si tú tienes fe en que estás del lado del poderoso, harás lo que dice la Escritura. Tenemos un ejemplo para seguir sus pisadas, vencer con el bien el mal. En la cruz Él dijo: Señor, perdónanos. Y está lo que leímos: sufrió indecible. Su cuerpo, su carne, su ser fue masacrado para poder ser tentado de tal manera que Él no quisiera ir a la cruz y dijera: no quiero. Sin embargo, se sobrepuso y dijo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tu voluntad. Y entonces se cumplió la profecía. Él venció, Él resucitó, Él está sentado a la diestra de Dios. Su Espíritu Santo está aquí para ayudarnos y para salvarnos y para conviccionarnos de pecado y justicia y juicio a todos aquellos que son pecadores y que no quieren reconocerlo. Aquí no hay buenos, solamente Dios es bueno. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Yahshua yo te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque nos das las armas para fortalecer nuestro espíritu y nuestra alma. Y Padre, ayúdanos a abstenernos por el querer y el hacer, por tu buena voluntad, de todas esas emociones y todas esas deseos carnales, entre los cuales, Señor, vamos a analizar el próximo Shabbat. Nos abstendremos, Señor, de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma y daremos, Señor, testimonio de que tú eres un Dios poderoso, el único Dios vivo, en el único en el cual hay salvación por la resurrección de ti, Yahshua Mashiach, en la cruz del Calvario. No nos dejes, Señor, que nos arrebate nadie de tu mano. Pero Padre, ayúdanos también por el querer y el hacer, a dedicar nuestra vida a tu servicio. Te amamos, Señor, y te bendecimos porque eres bueno con nosotros. En el nombre de Yahshua Mashiach te decimos: te amamos y queremos obedecer y queremos hacer tu palabra para que tú seas nombrado en esta tierra, en este tiempo, como el único Dios todopoderoso, porque venció a la muerte en la cruz del Calvario. Amén, amén y amén, Señor.